Muchas gracias, Mario. Y en nombre de nuestros compañeros con quienes conformamos esta representación de la Concertación por el Cambio, muchísimas gracias a los amigos periodistas, camarógrafos, técnicos que han tenido la deferencia de atender este llamado. Nosotros, quienes hemos venido uniéndonos en la idea de cooperar, en la idea de aunar esfuerzos, de concentrar energías, en la idea de unificar, hemos constituido la Concertación por el Cambio. La Concertación por el Cambio es una herramienta para la unificación de los venezolanos. Es una expresión de cooperación política, es decir, un empeño de partidos políticos y de movimientos políticos para no andar solos, porque estamos conscientes de los grandes desafíos que demanda la crisis nacional. Así que dentro de ese espíritu con el que nosotros nos constituimos, que es el espíritu de concentrar energías en beneficio de Venezuela, queremos en esta ocasión plantearle al país con muchísima preocupación, pero con firmeza, una convicción que cada día se verifica más. Venezuela está hundida en un conflicto ya demasiado avanzado. La confrontación extrema se está tragando al país. Cuando uno analiza los discursos, los planteamientos de diferentes compatriotas en distintas posiciones políticas, unos desde el gobierno y otros con quienes coincidimos en la necesidad del cambio político, compañeros de oposición, nos percatamos que la polarización ya ha llegado a extremos inauditos. Aquí hay planteamientos que colocan como lo prioritario el exterminio del contrario, la extinción del contrario. Eso no puede ser el interés nacional. La diferenciación política, el debate de ideas, el tratar de que nuestras ideas, a las que consideramos útiles, puedan prevalecer sobre las otras, por supuesto, es el núcleo del debate, de la contienda, de la polémica pública. Pero llegar a plantear el exterminio del contrario, como si ese fuese la obsesión de un planteamiento político, a nosotros nos llama la atención como un grave síntoma, como que estamos llegando a una enfermedad terminal de la desnaturalización de la política, y queremos llamar la atención del país sobre eso. Es mucha la energía que se está dilapidando, que se está derrochando, esfuerzos humanos de gente muy competente, se están dilapidando en la hostilidad. Ya es la hostilidad convertida en hábito, convertida en cotidianidad. El desconocimiento de los unos por los otros, actores políticos que se tienen enfrente, que las conductas de unos son las que generan las respuestas de otros. Es evidente la inserción social. La conducta del gobierno genera nuestra respuesta opositora. Las respuestas de compañeros de oposición generan acciones del gobierno. Pero sin embargo, aun siendo estos actores quienes motivan la conducta de los otros, se ignoran, se desconocen. El desconocimiento de los unos por los otros, de unos actores políticos por otros, lo único que hace es poner más lejos la solución de los problemas de los venezolanos. Lo único que hace es obstaculizar las vías para que nosotros podamos recomponer la economía, las relaciones entre las instituciones, desmantelar esta situación de desmoronamiento que tiene la sociedad venezolana. Hay una arquitectura de destrucción que tenemos que desmantelar. Bueno, mientras los actores políticos se desconozcan los unos a los otros y deliberadamente actúen como si el otro no existe, lo que estamos entonces verificando es que esa conducta política es parte del problema. Esa conducta política es un componente de la crisis, igual que lo es el desabastecimiento de medicinas y de alimentos,
igual que lo es la corrupción administrativa, igual que lo es el abandono de las fronteras, o igual que lo es la violación persistente de derechos humanos. Ayer se cumplieron 3 meses de este trágico y doloroso hecho de la muerte del doctor Fernando Albán, y no hay investigaciones, no hay responsables. Eso es gravísimo, pero así como eso es un elemento de la crisis, la incomunicación, la segregación política, el desconocimiento de unos por otros, la discriminación del otro actor, está llevando a la disolución del país. Eso tiene que cambiar. Para nosotros en la Concertación eso debe cambiar, como tienen que cambiar las políticas públicas. El plan de recuperación económica fracasó y el gobierno tiene que estar consciente que ese plan fracasó, porque semana tras semana no hace sino reajustar con medidas agregadas, con complementos al plan original, y el plan económico fracasó. Ahora, eso tiene que ser modificado. Esas políticas públicas que expresan hoy día que el Estado es el propietario de casi todos los medios de producción, centenares y centenares de fábricas, de predios agropecuarios, de industrias desmanteladas y disminuidas, pero en todo caso existen como fondos jurídicos, como fondos de comercio, en manos del Estado. Un Estado que posee todo y los ciudadanos no poseen nada. Un Estado rico y unos ciudadanos pobres. Ese esquema tiene que cambiar. Miles de ciudadanos en centenares de pueblos haciendo cola en las esquinas para comprar bombonas de gas en un país que tiene reservas gasíferas como las nuestras. Una situación planetaria que nos humilla. Si Venezuela mañana dejare de producir petróleo, ni se nota en la geopolítica mundial, porque ya dejamos de ofertar. Es decir, el país está en una crisis muy severa, muy grave. Ese plan económico que fracasó tiene que ser sustituido por otras políticas. Las instituciones están carcomidas. ¿Cómo es posible que en Venezuela tengamos 2 asambleas nacionales? Que en Venezuela tengamos 2 tribunales supremos de justicia y cada referente político se siente satisfecho porque tiene su institución. Eso no puede continuar, eso tiene que cambiar. Eso atenta contra la salud de Venezuela. Entonces, para nosotros en la Concertación, los cambios siguen siendo la prioridad en la agenda de este año 2019. Los venezolanos tenemos que cambiar. Ahora, el cambio de la política económica, el cambio de toda esta ruina institucional. Un país que unos sienten que está regido por la Asamblea Nacional, otros perciben que está regido por la Constituyente, otros creen que está regido por el Tribunal Supremo en el exilio, y ahora la vergüenza y la humillación de que otros creen que está regido por el Grupo de Lima. Entonces, ¿dónde estamos institucionalmente? Esto tiene que cambiar, pero nosotros en la Concertación queremos darle a nuestros compatriotas un mensaje con muchísima sinceridad hoy día, en este comienzo del año. Todos estos cambios que están planteados y que son para nosotros una exigencia, un mandato impostergable, no son viables si seguimos hundidos en el conflicto. En el pantano del conflicto estos cambios no son viables. Se seguirán produciendo noticias, se seguirán produciendo convocatorias, cada referente tendrá un mercado cautivo que le sigue con pasión, pero la confrontación extrema es un cáncer que se está comiendo el país. Y ese cáncer de la confrontación extrema tiene que ser extirpado. ¿Y cómo proponen ustedes cambiar esto? Porque, o sea, ¿qué propuesta hacen ustedes para que haya un cambio político, ya que usted dice que las instituciones están secuestradas, que no se respeta ni la vida del concejal Albán, que todo esto que está pasando? ¿Y qué opina usted también de lo que dijo el magistrado Serpa, que dijo que incluso Henry Falcón metió un recurso ante la sala electoral y que nunca fue a buscar el recurso ni el resultado del recurso sobre el proceso electoral del 20 de mayo, que está tan cuestionado por distintos países del mundo entero? Muchísimas gracias. En primer lugar, el diagnóstico que tú has perfeccionado con tu comentario, el diagnóstico es un elemento de coincidencia para los venezolanos. El país está en la carra plana. El problema está en la terapéutica,
que mientras algunos sectores recetan el exterminio del contrario, la destrucción del adversario político, mientras algunos sectores consideran herejes a cualquiera que se atreva a conversar o a abordar a alguien que piensa distinto, es decir, aquí hay sectores que están promoviendo la segregación en Venezuela. Hay sectores que penalizan el que unos venezolanos se junten con otros o se aproximen a otros. ¿Qué diría el doctor Mandela si estuviese aquí presente? Aquí hay sectores políticos promoviendo la segregación política. Entonces, en el diagnóstico estamos contestes. Pero lo que queremos nosotros subrayar es que la receta que Venezuela necesita es una receta de entendimiento, es una receta de aproximarnos, de debatir ideas, de discutir proyectos y no del exterminio. Y el magistrado que ha hecho estas denuncias, a mí como venezolano, me hubiese gustado que se quedase en Venezuela y que defendiera con su voto las irregularidades que está denunciando. Así es como nosotros entendemos la defensa de nuestras ideas, dando la cara. Ese magistrado, si hubiese votado o si se quedara aquí votando en contra de las irregularidades que denuncia, sería un aporte dentro del esquema que nosotros consideramos productivo para el país. Nosotros proponemos que todos los actores políticos, unos estamos en la oposición, otros están en la oposición y tienen parlamentarios, unos estamos en la oposición y tenemos partidos validados, otros estamos en oposición y no tienen partidos validados. Unos están en el gobierno y tienen mucha influencia. Otros son chavistas y han sido excluidos y hoy han perdido influencia. Lo que propongo es que los venezolanos comprendamos que Venezuela es patrimonio colectivo y que Venezuela no va a ningún lugar mientras exista estas políticas de hermetismo, mientras existe esta política de aislacionismo, mientras existe esta política que destruye el patrimonio nacional. Hay, y lo decimos con mucho pesar, quienes están trabajando, quizá inconscientemente, en aras de la disolución del país. El país tiene que recomponer sus activos. Así que nosotros decimos desde la Concertación que no tenemos temor a coincidir. Para coincidir hay que tener mucha valentía y convicción. A nosotros no nos avergüenza en la Concertación sentarnos con otros venezolanos a dirimir nuestras diferencias o a buscar coincidencias. Y ese es el propósito de nuestra convocatoria de hoy. Incorporar este elemento al debate nacional. Hemos visto con mucha atención el debate jurídico. El debate jurídico que se ha presentado en el país es muy pertinente. El debate jurídico que se ha presentado en el país es muy interesante. Ahora, ¿puede el debate jurídico por sí solo resolver el inmenso conflicto político que tenemos? ¿Puede solamente las categorías conceptuales, las clarificaciones conceptuales desde el punto de vista jurídico formal resuelven el problema? Yo quiero recordar que la discusión, el debate sobre la falta de legitimidad, o para referirme en otros términos, el debate sobre las violaciones a la Constitución no es un debate nuevo. Cuando Nicolás Maduro comenzó su primer periodo, el que algunos quienes denuncian la ilegitimidad a partir del 10 de enero consideran ese primer periodo legítimo. Yo quiero recordar que cuando Maduro inició ese primer periodo, lo hizo violando la Constitución. El artículo 229 de la Constitución de Venezuela establece, sin lugar a dudas, no hay interpretación posible, que quien esté de vicepresidente ejecutivo de Venezuela no puede ser postulado ni elegido presidente. Maduro, sin embargo, ha ejercido ese cargo violando la Constitución. Entonces, el problema, cuando eso fue inédito, era un gran problema. Pero cuando las violaciones a la Constitución han sido recurrentes, cuando el Estado de Derecho ha sido violentado, cuando en Venezuela lo que se ha impuesto es una situación de discrecionalidad administrativa, donde cada ministro, cada gobernador, cada presidente de instituto autónomo actúa según las normas que él mismo se provee, entonces esa violación del Estado de Derecho forma parte
dolorosa y dramáticamente, las violaciones del Estado de Derecho forman parte del pasivo del país, igual que el desabastecimiento de medicina, igual que la inseguridad personal, igual que la corrupción administrativa, igual que la negligencia en la defensa del Esequibo. Eso forma parte de nuestro drama. Hay otros compañeros que están colocando la defensa del Estado de Derecho como un prerequisito para la acción política. Y entonces le dicen al país que hasta que no se restablezca plenamente la Constitución no es posible accionar políticamente. Lo que nosotros en la concertación le planteamos al país es que es tan ruinosa la destrucción del Estado de Derecho que lo que sería ingenuo y sumamente conservador y contrario a la realidad esperar recomponer un Estado de Derecho demolido para empezar a trabajar por el cambio. No, eso forma parte de lo que hay que cambiar. Por eso la única salida a la mano, con los pies sobre la tierra, es el entendimiento, es el diálogo, es la conversación. ¿Cómo? Más allá de querer que el país mejore y que las cosas mejoren y que todo cambie, que haya un diálogo o como se quiera llamar, para la concertación por el cambio, ¿qué significa lo que va a pasar mañana, 10 de enero? El presidente se va a juramentar ante el Tribunal Supremo de Justicia. Ustedes como partido o como alianza no estuvieron de acuerdo con los resultados del pasado 20 de mayo. El candidato presidencial, Enrique Falcón, dijo que no estaba de acuerdo con esos resultados. Entonces hay una realidad. Ante esa realidad, ¿cuál es la posición de ustedes? ¿Es o no es legítimo el presidente de la República? Mire, hay un hecho político incontestable. Nosotros, representar al país, ofrecerle al país salidas, pretender hablar en nombre de otros con quienes convivimos y contactamos en los pueblos y en los caseríos y en las universidades y en las fábricas y en la calle, es una responsabilidad muy grande. La política no es un juego de escenarios. La política no es una apuesta de hipótesis. La política es una gran responsabilidad. Aquí el 20 de mayo hubo un hecho político. El 20 de mayo se produjeron unas elecciones en las que millones de venezolanos fuimos a votar. Se inscribió el señor Bertucci, se inscribió el señor Falcón y se inscribió el señor Maduro. Y se produjeron unos resultados. Ahora, también hubo otro hecho político muy importante y preocupante, que millones de personas atendieron el llamado a no ir a votar. Y millones de personas no fueron a votar porque han huido en estampida porque el país se les está desmoronando. Entonces, entre el éxodo, entre la diáspora de venezolanos y el llamado a la abstención, que colocaba ese llamado no en categorías políticas como una alternativa, sino en categorías éticas. Se le hizo ver al venezolano que quien fuese a votar no era honesto, que era un colaboracionista. Y entonces, entre el resguardo de su ética, mucha gente abandonó sus derechos políticos. Entonces, esos son hechos políticos importantes. La abstención es un hecho muy preocupante, que tenemos que dedicarle esmerado estudio. Pero el 20 de mayo fue un hecho político. Ahora en Venezuela, aquí estamos entre especialistas de la opinión pública, nuestros amigos los periodistas estudiosos de este hecho. Después del 20 de mayo, transcurrió junio, julio, agosto, contemos los meses hasta hoy, ha habido un largo semestre largo de propaganda intensa, y la propaganda ha pretendido sustituir a un hecho. La propaganda o el posicionamiento de un criterio político, que es decir, que como A, B y C no convocaron elecciones, las elecciones no existieron, que es decir, que como A, B y C, con sus argumentos, pretendieron que esas elecciones estuvieron mal convocadas, entonces las elecciones no existieron. Las elecciones existieron. Hay un hecho que es una realidad. ¿Quién designa a los ministros? ¿Quién maneja el presupuesto, a nuestro juicio, de manera errática? ¿Quién dirige la política exterior? ¿Quién se sienta en la silla en la oficina de Miraflores? Entonces, por supuesto que hay un presidente en ejercicio. Entonces, nosotros estamos haciendo política con los pies sobre la tierra, con sentido de responsabilidad. No estamos confundiendo nuestras agendas personales con los hechos, ni estamos confundiendo nuestros deseos con la realidad. Nosotros tan queríamos cambiar el gobierno que fuimos a votar el 20 de mayo por una opción de cambio. De tal manera que los venezolanos estamos corriendo el riesgo de quedarnos, como lo dije antes, en el lodazal, en el pantano del conflicto
tratando de demostrar que el contrario no tiene razón. Nosotros estamos convencidos que el gobierno de Maduro va por mal camino y dolorosamente arrastra a Venezuela con eso, pero estamos convencidos que la lucha por el cambio tiene que ser una lucha realista. La lucha por el cambio no se va a lograr solo con agitar. La agitación no es una herramienta suficiente para cambiar el destino de un pueblo. La lucha por el cambio no se va a lograr exterminando a quien disiente de mí. La lucha por el cambio se va a lograr si nosotros en Venezuela procuramos el entendimiento. Y claro, la polarización es tan extrema, la cultura conflictiva está tan arraigada que nuestro mensaje hoy día pudiera ser un mensaje extraño, un mensaje raro, porque estamos llamando al entendimiento entre los venezolanos. Estamos entre los venezolanos. Están llamando al entendimiento en el marco de la ilegalidad que ustedes mismos han denunciado desde el año 2014. Mire, perdón, quiero repetir, que no me he explicado bien, quiero repetir. Veo que no logré explicarme bien. Quiero repetir. No, por lo que veo, quiero repetir. En Venezuela el Estado de Derecho ha sido violentado. Pero el Estado de Derecho violentado es uno de los muchísimos elementos de la crisis nacional. Hay quienes plantean que ese Estado de Derecho tiene que ser recuperado previamente como un prerequisito para luchar por el bienestar de la economía, por el abastecimiento de alimentos, por la provisión de servicios públicos. Nosotros estamos planteando que es tan grave la violación del Estado de Derecho, que eso no se puede reconstituir por decreto. Eso forma parte de los cambios que los venezolanos tenemos que recomponer entre todos. Así que, insisto, nosotros coincidimos en el diagnóstico en cuanto a que Venezuela está muy mal manejada, tenemos que cambiar la conducción de los asuntos públicos, pero no coincidimos en el recetario, en hacer creer que la solución de Venezuela es aumentar el conflicto. Hay quienes creen, y así se conducen, que la solución del país es agravar la crisis. Nosotros creemos que la solución del país es resolver la crisis. Y de tal manera, consciente de nuestros muy modestos aportes, porque somos oposición, creemos que hay que abrirle caminos al entendimiento entre los venezolanos. Ahora, nosotros, hoy, por supuesto, se pueden presentar muchas polémicas y tesis, y de eso se trata, pero nosotros queremos que los venezolanos que nos ven, que los venezolanos que nos escuchan y que los venezolanos que nos leen sepan que aquí en la Concertación hay mujeres y hombres que queremos trabajar por el entendimiento, por acercar a los venezolanos, que no ignoramos ningún criterio, mientras nos preocupa que hay quienes creen que la solución del país pasa por el exterminio de otros venezolanos, pasa por la segregación, es decir, por decretar herejes y por decretar pecadores a quienes aborden a venezolanos que piensen distinto, de tal manera que el problema no es... Hay un componente jurídico en la crisis, pero la solución no está en simplemente decir hay violación de la ley. Eso lo sabemos y nos duele. Como sería también decir, ¿creen que es una solución denunciar que hay pobreza? Eso dolorosamente lo sabemos. ¿Será una solución denunciar que no hay gas y que no hay agua? Eso lo sabemos y nos duele. Es decir, la denuncia de lo obvio no es la solución. Es desmontar el estado de hermetismo, de aislacionismo, la autosuficiencia. La gente que cree que es mucho más importante destruir a su enemigo que salvar al país. Bueno, esa es nuestra tesis y nosotros nos sentimos muy agradecidos que ustedes nos permitan explanarla y que ustedes nos permitan exponerla para que el país la estudie y el país compare si quiere entendimiento para resolver los problemas o si el país quiere más conflictos y quiere confrontación. Señor Fermín, entendemos su planteamiento, está bien claro lo que ha dicho, ustedes están de acuerdo con el entendimiento, con el diálogo, pero a partir de mañana comienza un nuevo periodo presidencial y Maduro se va a fundamentar ante el Tribunal Supremo de Justicia y no ante la Asamblea Nacional como lo dice la Constitución, porque dice que la Asamblea Nacional está en desacato. Ante esta situación, ¿cuál es la postura de ustedes? ¿Van a reconocer a Maduro en un nuevo periodo de mandato, sí o no? Mire, esa Asamblea Nacional que está en desacato, o que fue declarada en desacato, se conformó con 112 diputados que fueron electos gracias a los votos de quienes estamos aquí. Los que estamos aquí votamos por esos 112 diputados. Y los que estamos aquí reconocemos que ese es el organismo legislativo
que la Constitución establece como el correcto. Nosotros, en nuestro ánimo, en nuestra defensa y en nuestro trabajo político, nosotros tenemos parlamentarios de la Concertación que forman parte de esa Asamblea Nacional a la que creemos que es la que constitucionalmente debe ser atendida. Ese es nuestro planteamiento. Ahora, nuestro planteamiento no puede borrar del mapa una realidad, que tenemos 2 asambleas. Nuestro planteamiento no puede borrar del mapa que tenemos 2 tribunales supremos. Nuestro planteamiento no puede borrar del mapa, por lo contrario, nos preocupa y lo queremos hacer expreso, que en Venezuela hay un caos institucional. En Venezuela hay una maraña de instituciones y nosotros que creemos que la correcta es la Asamblea Nacional, pero el que nosotros simpaticemos con la Asamblea Nacional no resuelve el problema. El problema se resuelve cuando se desmantele este caos institucional. Ahora, ¿cómo se va a desmantelar el caos institucional? ¿Matándonos los unos a los otros? ¿Cómo se va a resolver el problema de la crisis institucional? ¿Simplemente decretando la extinción del contrario o sentándonos? Así que Venezuela está en una enfermedad política tan grave que hay gente a la que le da vergüenza decir que se va a entender y que se va a sentar con quien piense distinto. Fíjense el tamaño de la gravedad, que ya la gente se ruboriza y la gente repugna. Hay gentes, algunos, que consideran que es una ofensa que se le invite a hablar con alguien que tiene una posición distinta. Vean el tamaño de la gravedad que nosotros estamos denunciando. Es cierto, pero no me ha respondido la pregunta. Sí, como no, sí la respondí. ¿Se va a reconocer a Maduro en su nuevo periodo? No, perdón, es que ese es otro problema. Es que ese es el otro problema, hablar para adelante y para atrás. Nosotros somos defensores del Estado de Derecho. Nosotros nos hemos proclamado, digo los demócratas, como la reserva que Venezuela tiene para defender la Constitución y las leyes. Bueno, las leyes establecen que hay un organismo acorde con la Constitución, que es el que proclama al presidente de Venezuela. Entonces, el Consejo Nacional Electoral proclamó al presidente de Venezuela, pero ahora los supuestos defensores del Estado de Derecho decimos que no, o dicen algunos que no, que eso no, que es lo que proclamen ellos. Entonces, yo creo que se está jugando con el venezolano, se le están creando falsas expectativas, de la misma manera que se le crearon falsas expectativas cuando se le dijo a los venezolanos que Maduro había abandonado el cargo. De la misma manera que se le están creando falsas expectativas cuando se le dijo a los venezolanos y se le prometió que si no votaban, inmediatamente el mundo iba a desconocer a Maduro y que íbamos a salir de él. Cuando se le dijo a los venezolanos que si marchábamos y montábamos guarimba, íbamos a salir al día siguiente del gobierno. Entonces, crear falsas expectativas, por muy buena intención y por muy buen propósito que tenga la creación de esa oferta, es un engaño, es una estafa. Entonces, el único camino cierto, al menos así lo vemos nosotros, es nuestro punto de vista, y el país invitamos a que lo considere y a que lo debata. El único camino cierto, con los pies sobre la tierra, es entender cuando los hechos no nos favorecen. Nosotros, los que estamos aquí, por cierto, fuimos a votar todos para que Maduro no se juramentara, fuimos a votar contra él. Nosotros podemos decir que pusimos de nuestra parte un aporte material, cuantificable, verificable para que esta situación cambiara. No lo logramos. Eso es un hecho político. Entonces, apreciados compatriotas, distinguidos periodistas, reciban ustedes de nuestra parte este mensaje. No nos vamos a dar por vencidos quienes creemos en el entendimiento. Nosotros llamamos a la unidad de los venezolanos. La unidad de los venezolanos no significa sacrificar nuestros propios pareceres, significa vamos a debatir las ideas, vamos a buscar con talento iniciativas que nos saquen de esta oscuridad, pero no nos vamos a poner en manos, quienes estamos en la Concertación, de quienes quieren disolver la nación y de quienes andan fomentando un mensaje de exterminio del contrario. Esa no puede ser la salida de Venezuela. Entonces, Maduro no se juramentará como presidente porque lo hará ante el Tribunal Supremo de Justicia según la visión de ustedes, ¿o entendí mal? No, perdón. Maduro debería juramentarse ante la Asamblea Nacional. Ahora, creo que no hay que ir a la escuela para entender que Maduro resolvió no juramentarse porque la Asamblea Nacional fue declarada en desacato. Y además de haber sido declarada en desacato arbitrariamente por el gobierno, el propio presidente de la Asamblea terminó su discurso diciendo: usted no se juramenta aquí, Maduro.
Entonces, ¿a quién vamos a engañar? El gobierno arbitrariamente, violentando la Constitución, declara en desacato a la Asamblea. Y el nuevo presidente de la Asamblea le dice a Maduro, usted no se juramenta aquí. Eso es lo que estamos denunciando. Lo que estamos denunciando es que esas actitudes y esas conductas no son la solución para que Venezuela se recupere, para que Venezuela llegue a la armonía, y mientras en Venezuela sigamos teniendo dos tribunales, mientras en Venezuela sigamos con dos tribunales de justicia, mientras en Venezuela sigamos con dos asambleas nacionales, aunque los seguidores estarán contentos cada quien con su institución, en Venezuela no habrá inversiones, a Venezuela no habrá recuperación, en Venezuela no combatiremos la pobreza, en Venezuela continuará la miseria, pero algunos grupos pequeños políticos tendrán su institución cautiva. Esa puede ser la solución. Nosotros llamamos a desmantelar ese conflicto y anunciamos que no solamente esta es la expresión de un pésimo gobierno, de una pésima conducción, sino que también esta es una especie de metástasis de la locura. Entonces, como unos actores políticos abusan con sus planteamientos extremistas, la única solución es que los otros no se queden atrás en el extremismo. Venezuela vale la pena una reconsideración. Venezuela merece otra mirada y nosotros proponemos el entendimiento, proponemos el diálogo. Ahora, si hay otro presidente que no sea ese, díganos cuál es para conversar con él. Cuando un secretario de reclamo de un sindicato va a reclamar los salarios que se le deben, los estatiques que no se le pagan, las botas industriales y el casco que no se le provee, por más afiches que pegue, por más grafiti que pinte, por más calles que tranque, hasta que no hable con el gerente de relaciones industriales, no le van a mejorar su contrato colectivo. Bueno, nosotros que queremos defender las necesidades del venezolano, vamos a reclamar las necesidades del venezolano ante quien tiene el poder en mala hora. No vamos a hacer reclamos en las nubes ni reclamos gaseosos. Vamos a reclamarlo ante quienes ostentan el poder, y en esa lucha realista y en esa lucha con los pies sobre la tierra llamamos al entendimiento. Ahora, entenderse no significa borrar los propios criterios. Entenderse significa escuchar al otro, ver cuáles son las vías posibles, tratar de lograr una conquista, alcanzar una reivindicación. Esa es la lucha en la que nosotros estamos comprometidos. Otros responderán por sus luchas, pero nosotros estamos comprometidos en las luchas de plantearle a Venezuela una agenda realista, pero una agenda seria, no un salto al vacío. Fermín, ¿usted cómo califica a Nicolás Maduro hoy en día? Si usted ha dicho que no respeta las instituciones y que ha violado incluso la vida de venezolanos, como acaba de decir que murió Fernando Albán. Entonces, ¿cómo usted califica? Yo lo califico como un presidente autoritario, como un presidente que ha fracasado en sus planes económicos, como un presidente que ha ejercido el poder atendiendo solo a los miramientos o a los criterios de un pequeño grupo que quiere perpetuarse en el poder, y yo lo califico como una persona que, si en lo poco que Maduro ha podido tener éxito, es hacer que otros grupos que le adversan tengan su misma conducta arbitraria, hermética, su misma conducta fanatizada. Lo considero como una persona poco abierto, y dentro de esta lucha eso es un desafío muy grande. Ahora, ¿cómo luchar contra eso? Con la violencia. ¿Cómo luchar contra eso? ¿Con las falsas expectativas o con la política? Es decir, predicando ideas, buscando aliados, organizándonos, avanzando en el terreno, dándole cada día a los venezolanos una posibilidad cierta de que su vida mejore. En eso es que nosotros estamos comprometidos. Ahora, el país juzgará si esto es útil, y el país escogerá si pretende la violencia, si quiere la violencia, o si quiere realmente que los venezolanos nos unamos para salir adelante. ¿Van a reconocer mañana un autoritario? Perdón, nosotros estamos enfrentando a un gobierno autoritario. Ahora, a mí me gustaría que hubiese ganado las elecciones Falcón, pero yo no lo puedo reconocer porque él perdió.
A mí me gustaría que hubiese ganado las elecciones Eduardo Fernández, pero no lo puedo reconocer porque él no estuvo candidato. A mí me gustaría que hubiese ganado, a mí me gustaría que hubiese ganado las elecciones Lorenzo Mendoza, pero él ni siquiera puso su nombre en la orden. A mí me gustaría que hubiese ganado las elecciones otro dirigente democrático, pero no dieron el paso al frente o no tuvieron tarjetas. Lo que a mí me gustaría, lamentablemente, no es lo que existe. Quien está de presidente es el que no me gusta, pero a ese es que tenemos que reclamarle y lo otro es engañar al país. Gracias, Beatriz.